Alumnos, ¿cómo estáis? Bueno, pues este es el último vídeo que mando explicativo antes de Semana Santa. Luego, dentro de un rato, mandaré otro vídeo, pero ya no será de contenido, sino un poco dándoos algunas orientaciones y explicando algunas cosas generales de la asignatura. Lo haré dentro de un rato también y ya estarán subidos todos los vídeos para antes de Semana Santa. Bueno, en el tema de hoy que vamos a ver en este último vídeo es el tema número 5, la teoría educativa de Kant, su idea sobre el ser disciplinado, cultivado, civilidad y moralización, y también su idea sobre la educación y las generaciones. Bueno, pues la primera cosa que hay que decir es que Kant es un filósofo, como sabéis, importantísimo, es uno de los padres de la Ilustración y probablemente sea el filósofo más influyente en Europa en los últimos 300 años, que ha constituido una manera de entender el mundo, fundamentalmente de los países centroeuropeos, pero también en España lo hemos adoptado, que se llama kantianismo. Y ahora os explicaré un poco en qué consiste y cómo esto ha influido en la educación en muchas personas. Em, los pensamientos fundamentales de Kant están recogidos en un libro que se llama Lecciones de Pedagogía, pero también hay reflexiones muy interesantes en otros libros muy importantes como la famosa crítica de la razón pura y también la crítica de la razón práctica, sobre todo, que es un libro de ética donde se explica toda la ética kantiana que obviamente como cualquier forma de ética determina mucho lo que se va a pensar de la educación. Bien, ¿en qué se basa la filosofía kantiana? Pues voy a empezar con una idea muy sencilla de metafísica, del conocimiento. Kant, influido pues, por la filosofía o la forma de ver la religión luterana, considera que el hombre no puede conocer directamente la realidad y mucho menos hacerse con ella. Entiende que nosotros lo único que tenemos cuando conocemos cosas son fenómenos, es decir, manifestaciones exteriores de las cosas, pero no podemos captar su esencia. Bueno, esto de alguna manera es verdad, no voy a entrar en una explicación muy metafísica, pero Kant, por decirlo de alguna manera, para que lo entendáis, lo exagera. Es decir, si nosotros no podemos entender más que lo exterior de las cosas, pues de alguna manera pues hay una cierta desesperación, ¿no? Eh, bueno, pues esto es muy importante entender que lo que va a producir es una educación dirigida, por una parte, a esa racionalidad que no puede entender la verdad, ¿de acuerdo? Y por otra parte, ante eso, lo único que nos queda es un deber de seguir viviendo, es decir, una manera de estar en el mundo que no busque la verdad, porque esto va a desembocar también en el relativismo. Si no existe una verdad, pues cada uno puede pensar lo que quiera de las cosas, construir su propia vida. Y lo único que necesitamos es pues una civilización equilibrada en la que no nos matemos y en la que cada uno pues pueda hacer lo que quiera siempre y cuando no moleste a los demás. Como os estoy contando, esto suena porque es la forma de vivir que tenemos en las sociedades occidentales. Es decir, no hay un concepto de verdad universal, cada uno tiene que vivir sin molestar a los demás una ética propia. Bien, ¿cuál es la ética que Kant nos va a poner? Nos va a proponer, pues es una ética que va a producir una educación, como os decía, que se construye sobre el concepto de que no existe la verdad y lo único que hay es una buena voluntad en las personas. El principio racionalista del pensamiento moderno kantiano es racionalidad sin verdad, razón sin verdad. Como os digo, si uno profundiza en esto, pues evidentemente yo creo que llega a la desesperación, como le ocurre a algunas personas, ¿no? Pero para que no se dé esa desesperación, lo que hay que hacer es tener pues un sentido del deber importante, una voluntad recia
crear hábitos de trabajo y de vida, pues que sean muy automáticos, ¿de acuerdo? Un deber por el deber, pero no un deber asociado a la verdad. Y esto me salgo y critico a Kant, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos hacer las cosas? Pues la explicación, desde mi punto de vista más sensata, es porque son buenas y el deber procede de la bondad de las cosas y del bien y de la verdad. Pero si no existe eso, el deber solo se justifica por sí mismo, ¿de acuerdo? Es un deber que solo se justifica desde el propio deber. Y lo que va a hacer es personas voluntaristas. Esto nos va a producir, y se entiende bien, un tipo de educación en la cual lo importante van a ser las reglas, ¿de acuerdo? No el contenido que tengan. Por eso el kantianismo es un tipo de filosofía protestante, pero que también se ha introducido mucho en el pensamiento de naciones o de países católicos como España. Porque hay mucha gente que piensa que lo más importante de las cosas es que se cumplan, no la verdad que hay detrás de ellas. Por eso hay gente que enseña muchas cosas por sentido voluntarista. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacerlo? No preguntes, hay que hacerlo, ¿no? Las cosas son así, ¿no? El deber solo se justifica desde sí mismo. Y esto es muy negativo en la formación, sobre todo en la formación moral, ética y religiosa de una persona. Insisto, el kantianismo también ha penetrado en países como el nuestro o en otros países de estructura católica, ¿no? Aunque probablemente o realmente no se corresponda con una visión profundamente cristiana de la vida, ¿no? En la cual el deber y la razón tienen que ir de la mano porque la verdad existe. Pero bueno, esa es mi reflexión, no la de Kant, es una crítica que yo hago para que entendáis un poco en qué consiste esto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más cosas podemos decir? Pues hay una desconfianza en la naturaleza del alumno. Se ve con temor el brotar natural de la libertad. Es justamente en este sentido contrario totalmente a lo que dice Rousseau, porque para Rousseau lo importante es la bondad de la naturaleza. Para Kant, el ser humano tiene esa visión, en este caso de, entre comillas, no, aunque no lo dice así, sería como de mal salvaje, o estamos asalvajados, ¿no? Y también va a considerar por eso que cuanta más orden, más racionalidad y más deber hay, más desarrollo educativo existe. El proceso de educación es un proceso de humanización y esa humanización va a ser control, dominio racional. Educar y humanizar supone dominarse. Fijaros bien que si esto lo llevamos, por ejemplo, al ámbito de la educación sentimental, lo que supone, hay gente que piensa que la educación de los sentimientos de una persona, que es muy importante en un niño y en un adulto también, consiste en controlarlos, ¿no? No hay que manifestarse exteriormente, hay que tener un control de los sentimientos. De hecho, hay una anécdota que siempre se cuenta en la vida de Kant. Igual, no sé si por alguna razón os la habré contado, ¿no? Pero él tuvo un problema con un mayordomo suyo y por el que sentía aprecio. Y bueno, pues él decidió, puso en un papel, porque había tenido este problema, que algo había hecho, alguna eh, perrería le había hecho o algún engaño, ¿no? No sé, le había engañado con el dinero, le había sisado o alguna cosa así. El caso es que le tuvo que echar, pero como llevaba mucho tiempo con él, afectivamente él se acordaba de él. Entonces él puso en un papelito que nunca más sea recordado el nombre de fulanito. Como si, y esto es un poco la reflexión que yo hago, fuera tan fácil controlar los sentimientos. El mundo afectivo no es algo que se controla con la racionalidad. Esto lo explica muy bien Aristóteles, sino que se hace un control amistoso de él, un orden, una especie de pacificación, pero que no es tan fácil, que no es simplemente con fuerza de voluntad y racionalidad, como piensa el señor Kant. Bueno, ¿qué más? La educación es un proceso de creación y de construcción desde la nada, es decir, una persona se humaniza totalmente por la educación. Por tanto, no hay un concepto de algo de lo que partamos, sino en la medida en la que hay hábitos, ejercicio, voluntad y control, la educación existe, ¿no? Cosa que también nos puede hacer pensar, ¿no? Acerca de
si esto es así o no, o hay algo de lo que partamos, ¿no? Que es la naturaleza humana, cosa que para Kant no está nada claro. La educación es un arte racional y es un arte entendido como trabajo. Tiene mucho que ver con lo otro, ¿no? La razón debe dirigir todo el proceso educativo, lo fundamental es la educación intelectual. Bueno, pues estos principios educativos nos hablan de un racionalismo, lo más, como decía, lo más importante es el ejercicio de la razón y primacía del deber sobre cualquier otra cosa, la racionalización de las relaciones personales y sociales y la supresión de la espontaneidad. Esto es muy importante. Hay que evitar lo espontáneo porque lo espontáneo puede desordenar a la persona y también puede desordenar las relaciones sociales, ¿no? Bien, esto es repetición. Bien, y nos va a hablar de varios principios educativos, que son estos que están muy claros también en las lecturas que os he mandado, ¿no? Primero, ser disciplinado supone un control de sí mismo total para impedir la animalidad. Cuanta más disciplina, más control y menos animalidad. Ser cultivado es fruto también de una instrucción, de una disciplina total aplicada al trabajo y al estudio. Esto se puede ver muy bien en el pueblo alemán, que es el pueblo kantiano por excelencia, donde estas estructuras, esta manera de educar, pues 100 años antes o 150 años antes del nacimiento del nazismo, de la existencia del nazismo, pues hay un bagaje anterior de preparación para que se dé eso, que es un pueblo como es el alemán, con todas estas cosas que por una parte pueden ser muy buenas, pero mal dirigidas, como pasó con Hitler y con los nazis, pues producen un pueblo muy peligroso, ¿no? Donde se da, decía, disciplina, donde se da cultivo, instrucción, trabajo, orden, civilización. La civilización es muy importante porque son las buenas maneras, la amabilidad y la prudencia en el trato con los demás. Lo civilizado es lo exterior y donde tiene que haber todo esto, ¿no? Y un cuidado de lo externo, ¿no? Y la moralización que es lo mismo, ¿no? El ejercicio racional, sobre todo con aspectos de la vida, como decía antes, como ideas, deseos, etcétera. Bien, por último, en este vídeo, el tema de las generaciones y la educación, ¿no? Y aquí hablaríamos de varias cosas. Primero, decir que la educación es la manera de desarrollar las generaciones en el tiempo, la ciudad civilizada, tal y como la entendemos, y Kant cree en la idea del progreso indefinido. Creo que os lo he contado alguna vez, ¿no? Podemos progresar siempre usando la técnica. La educación es la encargada de desarrollar las civilizaciones y por el uso de la razón, como os contaba, y podemos conseguir alcanzar lo que será un estado perfecto de civilización, cree Kant, ¿no? En el que se dará una paz perpetua, donde reinará la ciencia y la razón. Es una utopía kantiana también, que se ha tratado de llevar a cabo en Occidente por medio del desarrollo de la ciencia moderna, de la racionalidad y de todas estas cosas que ahora mismo, justo en este momento, se nos están cayendo abajo porque la razón y la civilización solas no aseguran el desarrollo de la humanidad y, pueden crear una sociedad muy ordenada, muy desarrollada, muy tecnológica, como es la sociedad kantiana actual, pero al mismo tiempo muy desdichada, en la cual lo más importante, y esto es mío, no es de Kant, para construir una civilización, que es el amor, no es la razón, pues se ha olvidado. Por eso estamos en esta situación en la cual se nos está cayendo todo un poco. Bueno, os mando un abrazo, espero que toda esta explicación haya quedado clara y nada más. Ahora subiré el otro vídeo explicativo.